El caso de los caseros del diputado Ibáñez va camino a convertirse en un hecho histórico. Según el fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinosa, nunca un legislador activo estuvo a punto de ser condenado. Sobre los costos del proceso, el fiscal señaló que no se puede cuantificar costos ni tiempo, pues cada caso tiene su peculiaridad. Un nuevo caso de un ataque de un perro pitbull se registró en Lambaré. Esta vez la víctima fue una mujer de 63 años, quien fue mordida cuando pasaba frente a la casa donde se encontraba el animal. Fue derivada al Sanatorio San Roque, donde sigue internada. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, confirmó que personas allegadas al narcotráfico fueron las que asesinaron al periodista Pablo Medina, debido a denuncias realizadas por el trabajador de prensa. Los principales sospechosos como autores morales del hecho serían el intendente de Ipejú, Vilmar Neneco Acosta, y Avilio Manuel Espínola, capanga del jefe narco preso en Brasil, líder Cabral Arias. No obstante, de Vargas no quiso negar ni afirmar esta posibilidad. Este jueves, la temperatura superó la máxima histórica en los últimos 55 años. Expertos afirman que en el futuro la situación podría ser incluso peor. La reducción de espacios verdes absorbentes de CO2 y el crecimiento poblacional de las ciudades también afectan a las estaciones del año. Desde comienzos de siglo, aproximadamente se aprecia un periodo de invierno más corto y un ingreso de la temporada de calor ya a partir de septiembre. El Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas, divulgó un video en el que se puede ver a Nina Pam, la enfermera infectada con ébola, hablando y hasta bromeando. De igual forma, se ve cómo la joven llora en el video y agradece al equipo médico que la acompaña.